No ladraba, no se movía, solo lloraba, en medio del camino con el cuerpo flaco, los huesos sobresaliendo. Una madre de 4 patas intentaba proteger a los 2 únicos cachorros que aún respiraban, pero nadie se detenía, nadie miraba, como si aquella escena no fuera real, como si su dolor no importara, hasta que 2 hombres llegaron, y lo que hicieron con esa familia te va a destrozar por dentro. Antes de continuar, si tienes corazón, si crees que la vida de los inocentes importa, suscríbete aquí al canal, porque juntos transformamos dolor en compasión, y vas a ver que hasta del camino más triste puede nacer un milagro. El polvo rojo de la carretera se levantaba con el viento seco. El sol quemaba alto, implacable, como si también le hubiera dado la espalda a ese lugar. En medio de la nada, donde solo habita el silencio, ahí estaba ella, detenida, débil, casi sin fuerzas para respirar. Una perra esquelética, con los ojos hundidos y los huesos marcados bajo la piel, temblaba de pie, como si su propio cuerpo ya se rindiera, y aún así permanecía allí, protegiendo a los 2 cachorros que aún se movían. Ellos estaban peor, más pequeños que la palma de una mano, flacos, blandos, gimiendo bajito, como si el llanto no quisiera incomodar a nadie. La madre los lamía con la poca saliva que aún le quedaba. No tenía leche, no tenía comida, solo los tenía a ellos y la carretera y el mundo pasando. Un camión tocó la bocina y casi los arrolla. Ella retrocedió, asustada, pero sin ladrar. Ya no tenía voz, ni rabia, ni esperanza. Estaba ahí porque el instinto le decía que debía estar, porque aunque estuviera muriendo, seguía siendo madre. Sentía el pecho dolorido, seco, agrietado, las patas heridas, el hocico lleno de polvo, y dentro de su mirada, una súplica silenciosa. Ayuda, por favor. Pero nadie se detenía, nadie la veía. Era solo otra perra callejera, con cachorros no deseados, tirada en medio del camino como si fuera basura vieja. Pasó un coche, después otro. Algunos incluso desaceleraban, pero pronto aceleraban de nuevo, como si mirar demasiado fuera peligroso, como si sentir algo fuera demasiado incómodo, hasta que 2 hombres aparecieron caminando desde una curva. Reían fuerte, decían groserías. Uno bebía cerveza directo de la botella, el otro pateaba piedras en el camino. Cuando vieron a la perra se detuvieron. «No manches, mira esta desgracia», rió el de la gorra. «Mira el hambre de esta plaga, güey, parece animal del infierno». Ella encogió el cuerpo sobre los cachorros, intentó proteger, intentó parecer fuerte, pero las patas apenas sostenían el peso. «Creo que le voy a dar fin de una vez». El hombre se fue acercando, se quitó la chancla, levantó el pie. La madre gruñó. Débil, pero gruñó. Un sonido ronco, como si hasta el miedo estuviera cansado. El hombre soltó una carcajada. «¿Crees que asustas a alguien, basura?». Agarró una piedra. La perra no se movió, solo lo miró, no con odio, sino con dolor, con una tristeza tan profunda que solo quien ya perdió todo reconoce. Mejor acaba de una vez con esos cachorros antes de que crezcan y muerdan a alguien. Se agachó. Agarró a uno de los cachorros por la piel floja del cuello. El animalito soltó un quejido bajito, sin fuerza ni para gritar. La madre intentó avanzar, pero cayó. Las patas fallaron. El corazón aún quería proteger, pero el cuerpo ya se había rendido. Y fue en ese momento exacto que una voz gritó desde la orilla del camino. «¡Suelta a ese cachorro! ¡Ahora!». El sonido cortó el viento. Hizo que los 2 hombres voltearan bruscamente. Y ahí, en medio del polvo y del calor, estaba él, descalzo, rostro serio,
camisa percudida y ojos de quien ya había visto demasiado dolor. Lo que ese hombre haría ahora lo cambiaría todo. «Suelta a ese cachorro. ¡Ahora!». La voz cortaba el viento como una navaja, firme, rasposa, con una autoridad que no pedía, ordenaba. Los dos tipos se congelaron un instante. Uno aún sostenía al cachorrito débil en la mano. El otro, con la piedra levantada, dudó. «¿Y tú quién eres, güey?», dijo el de la gorra. «Mejor ocúpate de tu vida, esto no es tuyo». El hombre siguió acercándose. No estaba armado. No tenía postura de pelea, pero cada paso suyo pesaba como si el suelo lo reconociera. Descalzo, con la planta del pie agrietada de trabajar en el barro, camisa de algodón vieja manchada de pintura, las manos sucias, pero no de cobardía, sucia de lucha, de vida. Se detuvo a pocos pasos de la perra. La madre temblaba, los ojos fijos en él. El cuerpo frágil se encogía, pero algo en ella parecía confiar. ¿No entendiste lo que dije? Suelta al cachorro. El tipo del cachorro miró al otro, medio riendo, medio incómodo. Pero había algo en esa mirada, la de aquel hombre, que no daba espacio a juegos. Lento, el muchacho soltó al cachorro en el suelo. El animalito cayó con un gemido apagado. La madre intentó levantarse para ir hacia él, pero la pata trasera cedió. Cayó de lado, jadeando. La desesperación era más fuerte que el cuerpo. El hombre se agachó, con cuidado, sin prisa. Tomó al cachorrito con las dos manos, como quien sostiene algo sagrado. El silencio se apoderó del lugar. Ni los tipos se atrevían a decir más nada. «Son solo huesitos, hermano, y aún así ella sigue intentando vivir por ellos. ¿Y tú quieres acabar con esto por qué? ¿Por diversión? ¿Por ego?». El hombre miró fijo a los ojos del de la gorra. «Deberías sentir vergüenza, pero creo que ni siquiera te enseñaron eso». El tipo retrocedió, sin respuesta. El otro ya empezaba a alejarse, queriendo desaparecer. «Es solo un animal, hombre», murmuró. «Es solo una madre», respondió el hombre. «Una madre abandonada, con hambre, que todavía lame a sus hijos aunque se esté muriendo, y aún así está aquí, de pie, mientras tú huyes de lo que hiciste». La perra empezó a gemir, bajito, como si reconociera el sonido de la protección. Se arrastró, apoyando el hocico en el pie del hombre, y lloró, pero ahora era un llanto diferente. Ya no era el llanto del abandono, era el llanto de quien siente, por primera vez, que alguien se quedó, que alguien la vio, que alguien la escuchó. El hombre respiró hondo. «Ven, madre, ya no estás sola». Se quitó la camisa, acostó a los dos cachorros en ella con cuidado. Luego extendió los brazos hacia ella. Ella dudó, pero se dejó tocar. Él la levantó con dificultad. Era ligera, ligera como quien no come en días. Los tipos ya habían dado la espalda. Se perdieron por el camino como sombras que nunca debieron estar ahí. El hombre acomodó a los cachorros, miró al horizonte y susurró: «Ahora vienes conmigo, aunque tenga que cargarte hasta el fin del mundo». Lo que él no sabía es que ese encuentro, ahí, en medio del polvo y del dolor, no era casualidad, era destino, y apenas comenzaba. Caminaba con pasos firmes, la perra en brazos, los cachorros envueltos en la camisa. No tenía prisa, pero tampoco se detenía. Cada metro recorrido en ese camino era una victoria. El sol ya empezaba a caer en el horizonte, pero el calor seguía quemando. El hombre no se quejaba, solo miraba al frente, como si llevara el mundo entero en brazos. La perra respiraba con dificultad, el cuerpo demasiado ligero, el hocico sucio cubierto de polvo seco y restos de sangre vieja. Pero estaba tranquila. No por miedo, era como si supiera que, al fin, podía descansar. Al llegar a la ciudad, entró directo al pequeño consultorio de la veterinaria. Ni esperó, ni tocó.
empujó la puerta con el hombro y gritó: «Doctora Luana, necesito ayuda. Es urgente». La muchacha apareció corriendo desde el fondo. Cuando vio el estado de aquella perra, se detuvo, se quedó helada. «Dios mío santo», corrió hacia él, abrió espacio, tomó a los cachorros con cuidado y los llevó a la sala. ¿Qué pasó? Estaba en la carretera, abandonada. 2 tipos iban a matar a los cachorros, pero ella todavía intentaba protegerlos. Aún así, sin fuerzas, sin leche. La voz de él se quebró. Por primera vez, aquel hombre grande bajó la mirada, porque dentro de él algo también se había roto. La doctora examinaba a la perra. Está anémica, deshidratada, infección en las patas, probablemente fiebre también. Y estos cachorritos son recién nacidos, ni siquiera deberían estar fuera de la madre. Colocó suero a la madre, limpió las heridas y calentó a los cachorros con bolsas térmicas. ¿Tienen chance?, preguntó él con la voz temblorosa. Luana lo miró con cautela. «Mire, con lo que pasaron, es un milagro que sigan respirando. Pero si llegaron hasta aquí, no es casualidad». Él suspiró. «Entonces van a luchar. Y yo voy a luchar con ellos». La perra, recostada, lo miró en ese momento, y sus ojos lo dijeron todo. Ya no era solo miedo, ni dolor. Era gratitud, era fe. Se arrastró un poco en la camilla y apoyó el hocico en su mano. Él sonrió. «¿Tienes nombre?». Ella no respondió, claro, pero sus ojos, castaños y húmedos, parecían esperar algo. Fue entonces cuando él dijo: «Creo que te vas a llamar Vida». Luana sonrió al otro lado de la sala. «Le queda. Sobrevivió a lo que nadie más soportaría». Él continuó: «Y estos 2, uno va a ser luz, porque fue lo primero que vi saliendo de aquella sombra, y el otro, fe, porque fue lo que me hizo detenerme en ese camino». Silencio. Silencio bueno. Ese silencio que llega después del llanto, después de la tormenta. Cuando el alma solo quiere respirar y dar gracias. Vida se quedó dormida. Los cachorros se acurrucaron y aquel hombre se quedó, sentado en un banco de madera, apoyado en la pared, con los ojos fijos en el pequeño milagro que había ayudado a comenzar. Afuera, la noche caía, pero ahí dentro, por primera vez en mucho tiempo, estaba naciendo un nuevo día. A la mañana siguiente, el olor a café fuerte se esparcía por la veranda de la pequeña clínica veterinaria, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las rendijas de la ventana. Vida aún estaba recostada, ahora con un poco más de dignidad en el cuerpo, aunque seguía débil, jadeando en silencio, con los ojos atentos a cada movimiento. Sus 2 cachorros, Luz y Fe, dormían enroscados en su pecho, arropados con una cobija limpia y una bolsa de agua caliente improvisada por la doctora Luana. El ambiente, antes tomado por la urgencia del dolor y la desesperación, ahora tenía el aroma discreto de la esperanza naciendo. Don Antonio, sentado a su lado, no se había movido desde la noche anterior. Había pasado toda la madrugada vigilando a los 3, en silencio, como un soldado fiel cuidando algo sagrado. Con cada suspiro de vida, él respiraba también. Con cada movimiento de los cachorros, su corazón latía más fuerte, pero la paz de ese amanecer sería breve. A las 9 de la mañana, una camioneta vieja y ruidosa se detuvo frente a la clínica. 2 puertas se azotaron con violencia. Bajaron 2 hombres. Uno con la camisa desabotonada, una cadena dorada en el cuello y un palillo entre los labios. El otro, callado, con el rostro duro y un palo en la mano. Sus pasos pesados resonaron en la banqueta hasta que una voz grave cortó el silencio. «¿Dónde está la perra?». Su tono no era de quien pedía, era de quien creía mandar. Luana salió primero, sorprendida por la escena. «Buenos días.
¿El señor es? Preguntó, intentando mantener la calma. Amarildo, esa perra es mía. Desapareció hace días. Y sé que está aquí. La tensión era palpable. Entonces, don Antonio se levantó. Lentamente acomodó la camisa sobre su cuerpo, caminó hasta el frente de la clínica y se detuvo a pocos metros del hombre. Sus ojos no tenían rabia, pero sí la firmeza de quien no daría un paso atrás. Ella no se perdió, señor. Fue abandonada. Estaba muriendo a la orilla de la carretera, con los cachorros casi sin vida. Yo la encontré, yo la traje, y ahora está aquí, y no se va a ir. Amarildo soltó una risa seca, burlona. ¿Y tú quién eres para decidir eso? ¿Vas a devolver lo que es mío o quieres problemas? Pero el viejo no retrocedió. Puede llamar a la policía. Yo ya la llamé. En ese momento, Luana levantó el celular. La denuncia ya se había hecho temprano. Estaban preparados. Amarildo se acercó, los ojos llenos de amenaza. Sé que ayer amenazaste a 2 chamacos. ¿Crees que vas a salir ganando en esta historia? Don Antonio respondió sin subir la voz. Iban a matar a sus cachorros, y aunque con el cuerpo destruido, ella todavía intentaba protegerlos. ¿Crees que es solo un animal? No, es una madre, y merece respeto. Vida gimió bajito. Sus ojos siguieron el movimiento de Amarildo como si lo reconociera, como si el miedo regresara. Antonio lo sintió, se agachó y acarició su cabeza susurrando: «Tranquila, madre, ahora tienes quien te defienda». Minutos después llegó la patrulla. 2 oficiales bajaron. Uno de ellos ya conocía a Antonio. Tras escuchar los relatos, Luana presentó exámenes, fotos y documentos que probaban los maltratos. ¿El señor tiene alguna prueba de que este animal es suyo?, preguntó el sargento. Amarildo se trabó. No tenía ningún collar, ningún registro, ninguna prueba de cuidado, nada. El silencio habló más que cualquier respuesta. «Hasta nuevo aviso, ella se queda aquí», dijo el policía. «Y si insiste puede responder por amenaza y omisión de auxilio animal». Amarildo bufó, maldijo por lo bajo, y antes de subir de nuevo a la camioneta, volteó hacia Antonio con ojos envenenados. «Te vas a arrepentir». Cuando el motor de la camioneta se perdió en el polvo de la calle, volvió el silencio, pero ahora era un silencio de victoria. Antonio se arrodilló una vez más frente a Vida, que lamió sus dedos con la lengua débil y caliente. «Ahora sí, madre, ahora sí estás a salvo». Ella cerró los ojos, se durmió, y por primera vez, no por cansancio, sino por paz. Pasaron 3 días desde el enfrentamiento. La clínica ya no era solo un consultorio veterinario, se había vuelto refugio, hogar, santuario. Vida se recuperaba con una velocidad que nadie esperaba. El suero, la comida ligera, las curaciones, todo ayudaba. Pero había algo más, algo invisible, pero presente. Como si cada caricia de don Antonio, cada palabra dulce de Luana, cada visita de un niño curioso en la puerta, fueran medicina también. Ya se levantaba sola. Las heridas en las patas cicatrizaban, aún cojeaba un poco, pero caminaba. Con pasos cortos, cansados, pero firmes. Sus ojos, antes hundidos en el dolor, ahora tenían luz. No esa luz que brilla en la oscuridad, sino la que anuncia el fin de la tormenta, la que llega después de la última lágrima. Luz y fe crecían rápido. Ya intentaban caminar, tambaleaban, tropezaban uno con el otro y pronto terminaban enredados sobre la cobija. Cuando Luana entraba con la mamila improvisada llena de leche, era un festival de chillidos, quejidos y rabitos moviéndose sin parar. La vida había regresado, literalmente. Don Antonio no se perdía ni un momento. Dormía ahí mismo, en una hamaca improvisada, con un ojo siempre abierto y el otro en el corazón. Nunca dijo que era su padre, pero la forma en que los miraba, en que susurraba palabras de cariño mientras limpiaba los platitos,
no dejaba duda. Esos tres ahora eran de él, y él era de ellos. Pero la historia no se quedó ahí. Como todo lo que nace del sufrimiento y es regado con compasión verdadera, comenzó a extenderse. Primero fueron vecinos, después comerciantes, gente sencilla, mujeres mayores que llevaban trapos limpios, frascos de vidrio, latas de leche, niños que dibujaban a vida con un corazón en el pecho. Carteles aparecieron en la puerta: aquí vive el amor. Y también: los milagros caminan en 4 patas. Hasta que, una tarde nublada, 3 siluetas aparecieron en la banqueta de la clínica. No necesitaban decir sus nombres. Luana los reconoció, y don Antonio también. Eran los muchachos, los mismos que días atrás se habían reído del dolor, amenazado a los cachorros, escupido crueldad gratuita. Pero ahora estaban diferentes. Ojos bajos, pasos lentos, camisas manchadas de quien viene del trabajo. Uno traía un costal de croquetas, otro una escoba. El más joven, con los ojos llenos de lágrimas, sostenía un pedazo de papel doblado. «Venimos a pedir disculpas», murmuró el de la gorra. «No sabíamos. Bueno, sabíamos que estaba mal, pero...». La voz se quebró. Ninguno de ellos miraba a los ojos de Antonio. El más joven extendió el papel. Antonio lo tomó. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Torcido, sencillo, pero lleno de verdad. Vida estaba dibujada en el centro, rodeada de 2 cachorros con alas. Encima, una palabra: perdón. El viejo no dijo nada. Caminó hasta la reja, la abrió despacio y miró a cada uno a los ojos. Luego extendió la mano. «Si de verdad entendieron, entonces pasen. Todavía hay suelo que limpiar y alma que curar». Y ellos entraron. Esa noche, los 4, Antonio, los 3 muchachos y Vida, compartieron la veranda. Guardaron silencio, rieron despacio, alimentaron juntos a los cachorros. Fe ya lograba quedarse de pie más de 30 segundos. Luz ladró por primera vez, y la ciudad se enteró. No por redes sociales, no por televisión, se enteró por el nuevo sonido que empezó a salir de ahí, el sonido de quienes decidieron ser mejores. Y Vida ahora caminaba entre ellos como una guardiana silenciosa, como un recordatorio vivo de que hasta los días más sucios y crueles todavía pueden florecer. La noticia del rescate se había extendido sin prisa, como todo lo verdadero suele hacerlo. No fue portada de periódico, no se volvió video viral, ni apareció en revistas, pero estaba en los ojos de la gente, en los susurros de las señoras en la fila de la panadería, en los niños que dibujaban a Vida en clases de arte, en los jóvenes que dejaron de reírse del dolor y empezaron a preguntar cómo podían ayudar. Era un silencio distinto el que rondaba ahora esa calle. Un silencio que escuchaba, que curaba. Don Antonio improvisó un área en el patio de su casa, media docena de tablas, una lona estirada, 2 casitas hechas con sobrantes de obra. Ahí pasaba sus días Vida, bajo sombra, con agua limpia y mirada atenta. Luz y Fe crecían rápido, fuertes, juguetones, con esa mirada que solo los sobrevivientes tienen, la de quienes vieron la oscuridad y aún así decidieron vivir. Los 3 muchachos, Caíque, Lipe y Teo, regresaban todos los días. Llevaban croquetas, limpiaban el suelo, preguntaban cómo estaban las heridas. Ya no hablaban mucho, pero miraban a los ojos. Ya no se escondían detrás de la vergüenza. Estaban construyendo otro tipo de valor, el de reparar lo que antes destruyeron. Y entonces, algo aún más grande comenzó a suceder. La directora de la escuela pidió a don Antonio contar la historia en un salón de clases. Y él fue, con gorra gastada, camisa sencilla, pero con los ojos con brillo. Lo contó todo. La carretera, el hambre,
El llanto de vida, el grito de auxilio, el salto a sus propios miedos para salvar al otro. Los niños escuchaban sin parpadear. Algunos lloraron, otros preguntaron cómo adoptar un perro. Una niña dibujó un cartel y lo pegó en la pared. Todo ser vivo merece ser amado. En menos de una semana, una ONG local buscó a Antonio. Querían ayudar. Empezaron a llegar donaciones, croquetas, cobijas, medicinas, dinero. El ayuntamiento cedió un espacio para esterilizaciones voluntarias. Un grupo de madres creó un pequeño colectivo llamado Amor en Cuatro Patas. ¿Y los muchachos? Ellos inventaron algo nuevo. Un nombre que nació en la veranda entre un ladrido y otro. Cadena del Milagro. Cada semana salían por las calles con correas, botes de agua y el corazón en el pecho. Rescataban, cuidaban, buscaban hogares, no por castigo, por elección, porque cuando uno se equivoca en grande y tiene la oportunidad de empezar de nuevo, eso se vuelve misión. Y ahí estaba Vida, sentada a la sombra, observando todo, como si entendiera que todo aquello, cada niño tocado, cada animal salvado, cada lágrima convertida en semilla, había comenzado con ella, con su llanto apagado en la orilla de la carretera, con su resistencia silenciosa, con su amor de madre que se negó a morir. 3 semanas después, la casa de don Antonio ya no era solo un hogar, era un refugio, un altar de la sencillez. Un punto de luz en una ciudad que tanto tiempo estuvo ciega a lo que ocurría en sus propias banquetas. Ahí, bajo la sombra de un viejo árbol de mango, Vida dormía ahora en paz. El cuerpo más fuerte, el pelaje empezando a brillar y la mirada... la mirada. Quien ya sufrió en silencio y encontró consuelo lo sabe. Los ojos no mienten, y los de ella ahora llevaban paz. Lucifer, antes apenas 2 pedacitos de agonía rescatados en una carretera caliente, ahora corrían como dueños del mundo. Saltaban, ladraban, rodaban en la alfombra de la veranda como si cada segundo fuera un regalo. Y tal vez lo era, porque cada juego de ellos recordaba a todos ahí que si un cachorro sobrevive, todo puede cambiar. La comunidad seguía transformándose. La cadena del milagro ganaba nuevos voluntarios cada semana. Gente que nunca se había detenido a mirar a un perro callejero, ahora ofrecía comida, una casita, cariño. Los niños de la escuela pidieron una placa, una bien grande, y la colocaron ahí, donde Vida fue cuidada por primera vez. Decía: aquí nació el comienzo de la esperanza. Pero fue al final de la tarde de un miércoles cualquiera cuando algo pasó. Algo simple, pero que nadie ahí olvidaría jamás. Don Antonio, sentado en la mecedora, tenía a Milagro, como ahora llamaban a Luz, el cachorro que casi murió en la carretera, recostado en su regazo. Acariciaba su lomo con una lentitud sagrada, como si estuviera rezando con los dedos. Vida, más distante, acostada bajo el mango, observaba todo. A su lado, una señora mayor, que había llevado una cobija hecha a mano. Se sentó en el suelo sin decir palabra. Solo recargó el rostro en la perra, cerró los ojos y lloró bajito. «El mundo anda tan duro, hijo mío», susurró ella a Antonio. «Pero cuando uno ve a una madre que no se rindió y a un cachorro que volvió de la muerte, uno recuerda que Dios todavía camina por aquí». Antonio no respondió. Solo asintió con un nudo en la garganta. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces miró a Milagro y dijo: «¿Sabes, muchacho? La gente cree que el milagro viene del cielo, pero a veces el cielo baja hasta la tierra, se esconde en un animal, en un gesto, en un viejo terco que se detiene en medio del camino». Y ahí se quedó, con Vida a sus pies, con Milagro en el regazo, con la certeza de que, en ese pedacito de mundo, la fe había vencido al abandono.
El amor había vencido al miedo y el dolor se había vuelto historia, una historia que jamás sería olvidada. Si sentiste algo con esta historia, compártela. Muestra que los milagros existen, que el amor todavía respira, incluso en las orillas del camino. Suscríbete aquí y ven a ver la próxima historia, porque donde hay dolor siempre puede haber esperanza, y donde hay fe siempre nace un milagro.